Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista, señor Tola. Encantado de estar en su programa. Igualmente, muchas gracias por aceptar la invitación. El día de hoy se estaría realizando finalmente el debate en el Pleno del Congreso sobre el informe de la Comisión de Justicia que, digamos, ha evaluado toda la situación de la Junta Nacional de Justicia. ¿Hay algún tipo de pronóstico a esta hora? ¿Se puede anticipar algún resultado, algún veredicto? Bueno, lo que se puede anticipar, y esto es un hecho público, es que existe una medida cautelar dictada por una sala constitucional del Poder Judicial. Y en una democracia lo que caracteriza a los actores que participan de ella es el respeto a las decisiones judiciales. En consecuencia, lo que debería ocurrir es respetar la decisión del Poder Judicial y como consecuencia de ello suspender el procedimiento parlamentario. La Junta Nacional de Justicia es respetuosa de esta decisión judicial, como lo ha hecho antes. Usted sabe perfectamente y sus televidentes o escuchas saben perfectamente que la Junta también fue objeto de una demanda de amparo. La señora fiscal de la Nación presentó una demanda de amparo para evitar la investigación que venía llevando a cabo la Junta y obtuvo una cautelar, y la Junta fue muy respetuosa y acató la orden cautelar para que se suspenda la investigación. Y es que en realidad las entidades públicas tienen el deber de acatar lo que indica el Poder Judicial. Uno legítimamente puede estar en desacuerdo, y eso es correcto, puede estar en desacuerdo, pero si está en desacuerdo, tiene argumentos, puede apelar. Si tiene argumentos, puede apelar y la sala correspondiente definirá lo pertinente sobre el particular. Lo que no puede ser lo que debe ocurrir en una democracia, en una situación normal, es que frente a esta resolución judicial el Congreso apele, ¿no? Es decir, no la desconozca, que es lo que viene anunciando que hará. Primero el presidente del Congreso y luego, entiendo, la Junta de Portavoces. Sin duda, el Congreso y ninguna entidad pública puede ser juez y parte. Si es objeto de una demanda y una controversia y un litigio, este litigio, en este caso por defensa de derechos fundamentales de los integrantes de la Junta, como es el debido proceso, lo que corresponde ante una cautelar es apelar de la medida cautelar si están en desacuerdo, y obviamente la sala competente, la Corte Suprema, resolverá lo pertinente. Lo que no pueden hacer es decir desconozco una decisión judicial. Eso es lo que marca la diferencia entre un Estado constitucional de derecho y un Estado que no es constitucional de derecho. Las decisiones judiciales se respetan y es el ejemplo que hay que dar a la ciudadanía, ¿no? Que lo que diga el Poder Judicial hay que respetarlo, así no nos guste, y si no nos gusta apelaremos y la sala competente determinará. Dentro de un Estado de derecho y además de una lógica civilizada de convivencia. Ahora, ¿qué pasa si el Congreso, a pesar de las advertencias, decide emprender el debate, decide emprender la votación, eventualmente suspende o, digamos, destituye a alguno o a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué ocurriría si desconoce esa resolución el Congreso? Bueno, yo espero que no ocurra porque da un pésimo ejemplo que un órgano público, un poder del Estado, desconozca decisiones judiciales que deben respetarse. Sería un enfrentamiento al Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene mecanismos para disponer que se acaten sus resoluciones, porque imagínense que las resoluciones no se acaten. Obviamente el Poder Judicial cuenta con los mecanismos legales para disponer su cumplimiento, y la Junta en su momento evaluará qué medida adoptar sobre una situación de esta naturaleza, que de verdad espero no llegar a ese extremo. El país requiere tranquilidad, el país requiere estabilidad, el país requiere que se respeten las instituciones y particularmente las decisiones del Poder Judicial. De acuerdo, pero entiendo que, pongámonos en ese supuesto negado, porque como va avanzando la ofensiva, tampoco, digamos, podemos descartarlo, pero entiendo que se abriría un escenario jurídicamente apocalíptico, muy complejo, que, por ejemplo, podría hacer perfectamente que el Congreso devenga en quienes voten por la destitución, quienes continúen con el proceso, devengan en infractores de la ley y por tanto puedan ser detenidos por la policía y detenidos en flagrancia. Son supuestos que preferiría no espero que no ocurran, porque realmente pensar que un poder público desconozca decisiones judiciales es muy grave, ¿no? Es muy grave. Eso ha ocurrido antes, lamentablemente, en el Perú. Hemos tenido experiencias donde entidades públicas no han cumplido decisiones judiciales, y estamos en el 2023, en un siglo XXI, confiamos que esto no suceda.
y si sucediera estarían ante un evidente desacato judicial con las consecuencias que ello implica, ¿no? Pero en su momento la Junta evaluará qué alternativa utilizar si es que eso llegara a ocurrir, pero que espero que la reflexión impere en el Congreso para que este tipo de sucesos no se presenten, porque de verdad es un mandato judicial. No es una decisión de la Junta. La Junta ha acudido al Poder Judicial en ejercicio de sus derechos y el Poder Judicial ha emitido una resolución. Ya no es un tema de la Junta solamente, es un tema del Poder Judicial y se han respetado las reglas de juego que ha establecido el propio Congreso. Fíjese usted, señor Tola, el año pasado, cuando se presentaron demandas de amparo y se obtuvieron cautelares dictadas por jueces, el Congreso modificó la ley para que los jueces no conozcan los amparos contra los actos parlamentarios. Exacto. No que los jueces vayan a resolver. Y dispusieron que lo haga la sala, es decir, la instancia superior. La Junta ha acudido, como lo dice la nueva ley que modificó este Congreso, reconociendo expresamente, porque la ley lo dice expresamente, que los actos parlamentarios son objeto de control, pero ante la sala. Y la sala, integrada por 3 miembros, citando abundante jurisprudencia del TC, ha concedido la cautelar. Entonces se han respetado todas las reglas de juego y lo que corresponde es que en este contexto el Congreso respete las reglas de juego y pueda... Le iba a citar justamente esta norma que yo creo que también de alguna manera altera el equilibrio de poderes, pero más allá de eso ha tenido, digamos, una bendición constitucional. El Tribunal Constitucional digamos, admitido que efectivamente las resoluciones judiciales no pueden versar sobre temas parlamentarios, y esto fue lo que, estoy hablando en términos muy, muy sencillos, y esto fue lo que permitió, por ejemplo, que el Congreso prosiguiera con la elección del defensor del pueblo. Ahora, entiendo que esa resolución tiene, digamos, no se aplica a todos los casos, tiene excepciones, como por ejemplo cuando la norma del Congreso versa sobre derechos individuales o cuando la acción del Congreso versa sobre derechos fundamentales. Y eso lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional. Si bien es cierto, ahora he visto que están citando una sentencia, a veces se cita de manera parcial la sentencia. Esta sentencia del proceso competencial no es una excelente sentencia, sin duda. Yo he sido muy crítico de esa decisión del tribunal. Sin embargo, la decisión del tribunal dice expresamente, y me refiero al proceso competencial entre el Poder Judicial y el Congreso, que en términos jurídicos, permítanme hacer la mención más jurídica, es el expediente 03 del 2022 en un proceso competencial, tiene un fundamento muy claro, el 42. El fundamento 42 dice si el acto, y permítame citar, si el acto parlamentario, estamos hablando de un acto parlamentario, lo que está pasando en el Congreso, incide directamente en la afectación de un derecho fundamental, entonces el control judicial del acto político es plenamente válido. Eso lo ha dicho el tribunal en la sentencia que algunos citan y que no citan este fundamento 42, pero no solamente en esa ocasión. También en otro caso, recordará usted el caso cuando el expresidente Castillo iba a ser acusado por traición a la patria, por unas declaraciones sobre el acceso al mar de Bolivia. De Bolivia. Entonces le iniciaron una acusación constitucional por traición a la patria y él presentó un amparo. Y este Tribunal Constitucional el año pasado le dio la razón, declaró fundada la demanda y dispuso que se archive ese procedimiento parlamentario. Y el Congreso acató esa decisión del Tribunal Constitucional. Y ahora lo que ha establecido el Congreso es que cualquier amparo que vaya contra el Congreso se presenta ante la Sala Constitucional. Eso lo estableció en octubre. Los integrantes de la Junta van a la sala y les da la razón, y pensar que ahora no se acate una medida cautelar pues no es coherente con el respeto de lo que ha dicho el TC. Si están en desacuerdo es legítimo que apelen, no hay duda. Ahora, Samuel, hay muchas personas, incluso comentaristas, incluso personas que participan del debate con columnas de opinión, con programas de televisión, que se escandalizan ante el hecho de que el Poder Judicial frene iniciativas del Congreso. Dicen estas personas, su argumento central es que no es posible que el Poder Judicial se inmiscuya en la soberanía del Congreso y no le permita al Congreso desarrollar normalmente sus actos. Ese argumento, ¿cómo se responde desde la teoría?
Y no es válido, eso pasaba en el siglo XVIII, cuando se pensaba en el siglo XVIII, siglo XIX, que se hablaba de la soberanía parlamentaria. El Congreso es intocable porque es el representante de la voluntad popular. Pero cuando hablamos de un Estado constitucional, donde por encima está la Constitución y que todos tenemos la obligación de respetar, obviamente el Congreso no puede estar al margen de la Constitución. ¿Y quién determina si el Congreso está al margen de la Constitución? Bueno, los órganos jurisdiccionales, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, y en este caso lo que han hecho los integrantes de la Junta, los 7, es presentar una demanda de amparo para que el Poder Judicial determine esta situación y como consecuencia de ello, el Congreso pueda, el Poder Judicial determine si el Congreso actuó bien. Y como no podía esperar a que culmine el proceso porque la decisión del Congreso iba a realizarse el día de hoy, dictó una medida cautelar reconociendo que existen elementos que evidenciarían que hay un aparente derecho vulnerado, debido proceso, y que no se puede esperar a que culmine el amparo, porque el amparo va a demorar algunos años y la votación iba a ser hoy día, y por eso dice es indispensable actuar ya y dicta la cautelar. Eso es algo que hay que respetar, y si están en desacuerdo con los argumentos que mencionan, pueden apelar, tienen todo el derecho, pero la apelación no suspende la ejecución de una medida cautelar. La lógica de la medida cautelar, como su nombre lo indica, es cautelar un derecho. Si hubiera, digamos, avanzado con este proceso de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, este derecho habría desaparecido, habría sido vulnerado, y por tanto, antes de que eso ocurra, se pone, digamos, esta medida que permite que el derecho subsista hasta la resolución del amparo. Esto nuevamente hablando en términos muy generales. Ahora, no se van a presentar los miembros de la Junta Nacional de Justicia el día de hoy ante el Pleno, no acudirán al Congreso. La Junta es respetuosa del mandato judicial. El mandato judicial dice se suspende el procedimiento, y si está suspendido el procedimiento no hay forma de participar porque el procedimiento está en suspenso. La Junta es respetuosa, reitero, del orden judicial, y esta posibilidad de cuestionar decisiones del Congreso es algo que ocurre aquí y en todas partes. Una ley es la máxima elaboración del Congreso, puede ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad y puede ser eliminada por el Tribunal Constitucional o puede ser inaplicada por el Poder Judicial, porque existe la posibilidad que los jueces puedan preferir la Constitución por encima de la ley. Los actos parlamentarios que no son leyes también pueden ser objeto de control. El señor Alan García, cuando era presidente de la República, cuando estaba siendo investigado por una comisión investigadora, una comisión ya hace algunos años, presentó una demanda de amparo y logró que esa investigación no prospere. Es decir, ya han habido antecedentes y lo han respetado a nivel judicial, donde la llamada megacomisión no continuó con su labor en relación al señor Alan García por una orden judicial. Entonces, en un modelo democrático lo que hay que aprender es a respetar las instituciones y a respetar las resoluciones judiciales. Y reitero, si uno está en desacuerdo, puede interponer el recurso de apelación, puede citar los argumentos pertinentes que corresponda y la instancia superior determinará qué hacer respecto a esa cautelar, pero en el camino las cautelares se ejecutan sí o sí. Sí. Ahora, el modelo constitucional está muy bien pensado, digamos, de ahí a que en democracias imperfectas como la nuestra se ejecute, digamos, al pie de la letra hay un trecho, pero el mecanismo está muy bien pensado para evitar los abusos. Por ejemplo, no deja al margen de esta contienda a la presidenta de la República, que por la Constitución está obligada a cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales. ¿Cuál debería ser la postura de la presidenta de la República siguiendo la norma constitucional frente a este caso? Bueno, el Poder Ejecutivo, de acuerdo como usted lo menciona al mandato judicial, tiene el deber de respetar la Constitución y obviamente, expresamente lo dice la Constitución, el deber de garantizar el cumplimiento de las sentencias y en general de las resoluciones judiciales. El presidente, la presidenta o el presidente del Consejo de Ministros podrían reiterar este pedido al Congreso de la República, pero creo que es tan público el tema, hay una cautelar difundida en todos los medios de comunicación, el Congreso está notificado del tema y de verdad ya depende del propio Congreso. Yo creo que el Congreso reflexionará sobre cuál es la medida apropiada. En un Estado de Derecho las decisiones se respetan, el país requiere estabilidad
el país no requiere mayores conflictos y acudir al Poder Judicial por parte de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia es su derecho. Tienen derecho a hacerlo. Y si hay una orden judicial, la orden judicial tiene que acatarse. Eso es lo que ocurre en una democracia. Ahora, de acuerdo. Exactamente, que es lo que estamos comentando, ¿no? Ahora, pero digamos, yo creo que esta norma constitucional tiene efectos prácticos más allá de la simple persona de la presidenta de la República. ¿Por qué? Porque al ser, digamos, la cabeza del Ejecutivo, la presidenta de la República tiene que disponer que, por ejemplo, la fuerza pública, la policía, si es que avanzase el Congreso, no participase de un desalojo de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, en realidad la Junta está protegida por un mandato judicial, ¿no? Cualquier cosa que ocurriera sobre el particular sería una irregularidad, ¿no? De un mandato judicial. O sea, en este caso es evidente que si la cautelar dispone la suspensión del procedimiento, no puede haber un acto posterior que desconozca lo que ha ordenado una sala que está integrada por 3 magistrados. 3 magistrados que han evaluado en una resolución de 17 páginas con detalle por qué existe aparente derecho, debido proceso, no se puede sancionar a alguien si no hay una tipificación de las causas que justifican la sanción, y no se puede esperar a que se dicte sentencia porque esto iba a ocurrir ya. Entonces, en realidad, creo que el debate está claro en nuestra opinión. Si están en desacuerdo, se apelará y en su momento la Junta se defenderá para garantizar que esta cautelar subsista, ¿no? Es muy interesante además el previo a lo que está ocurriendo actualmente, porque el debate a mí me parece fascinante, digamos, en términos de procedimentalismo, ¿no? Es decir, a la Junta no, digamos, al Congreso no le corresponde abrirle un juicio político a la Junta y tiene que haber un procedimiento establecido que, entre otras cosas, defina claramente lo que es falta grave, y eso no existe, ¿verdad? Es el punto de partida en realidad de todo este conflicto. Sin duda, lo que ha ocurrido es la Junta Nacional de Justicia es un órgano autónomo. Sus integrantes son designados por 5 años. Si quieren destituirlos, tiene que haber una norma que permita hacerlo, porque si no, no serían autónomos. Si los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, su permanencia estuviera sujeta a lo que dice el Congreso, eso sería un control político. En consecuencia, desaparecería la autonomía. Por eso es que la garantía de permanencia existe. ¿Cuál es la garantía de permanencia? Que si cometen un delito en el ejercicio de la función, se inicia una acusación constitucional llamada antejuicio. Si hubiera una infracción de la Constitución, se inicia un juicio político ante el Congreso. Y si hubiera una causa grave, cabe la remoción, pero da la casualidad que el Congreso hasta ahora no regula qué cosa es causa grave cuando ha podido hacerlo. Hoy día, por ejemplo, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia no solo tienen este procedimiento de remoción que hoy día está en suspenso por mandato judicial, sino a la vez tienen una acusación constitucional. Hace unas semanas, hemos presentado los descargos por escrito ante una acusación constitucional contra todos los integrantes de la Junta. ¿Por qué? Por el argumento de que una de sus integrantes tiene más de 75 años. O sea, no solamente se ha ido a la figura de la remoción por ese argumento, sino también a la figura de la acusación constitucional. En realidad es lo que corresponde, y ahí existe un procedimiento establecido que implica una evaluación en la subcomisión, otra en la comisión permanente y otra en el pleno. O sea, no se puede utilizar el mismo argumento para 2 vías distintas, una más rápida que no tiene procedimiento, como la remoción, y una que sí está regulada, y que es básicamente por lo mismo. De acuerdo. Samuel Abad, una última pregunta: ¿cómo están los ánimos entre los magistrados de la Junta? Bueno, como comprenderá, luego de esta decisión judicial, que los integrantes de la Junta son respetuosos de las órdenes judiciales, los ánimos evidencian que el Poder Judicial está garantizando la tutela de los derechos, y hay jueces valientes que se enfrentan al poder. Y yo quisiera saludar la decisión de los integrantes de la sala. En un contexto como el que hoy día estamos viviendo, que 3 magistrados de la sala concedan una cautelar, como ese público conocimiento da cuenta de que existen jueces que se pueden enfrentar al poder. Y que ciertamente eso es muy importante, porque poder sin control de verdad termina siendo un poder absoluto. Y lo que estamos viendo es que hay garantías de control, y eso lo está haciendo el Poder Judicial, y por eso es muy importante reconocer su labor y que se respete.
De acuerdo, Samuel Abad, abogado de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias por su participación en Al Vuelo. Muchas gracias, señor Tola. Hasta otra oportunidad. Igualmente, hasta pronto, que esté muy bien.